Noches de misterio. Desde el espacio nos observan seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Arrancamos este programa con, salutaciones, agradecimientos, en especial al inestimable amigo Patricio Cabrera, quien el lunes pasado me reemplazó muy bien, y que fue, más allá de los miedos que se tienen ante un micrófono, fue espléndida su presentación. Se lo agradezco muchísimo. Estoy seguro que me estará escuchando ahora desde, creo que era de La Caleta, o no, no sé. Tal vez me mandó un mensaje para decirme en qué lugar se encuentran. Tengo entendido que un platillo volador se lo llevó de Mar del Plata y lo dejó allá. Pobre gente la que lo tiene que aguantar. Y seguimos con los agradecimientos. Agradecimientos primero a mi familia que me obsequió en el día de cumpleaños un viaje que no lo tenía ni siquiera programado. Me enteré poquitos días antes. Y un viaje que me permitió conocer una parte bonita de Brasil. Y me estoy refiriendo a Búzios. Me estoy refiriendo a Río de Janeiro. Y también tengo agradecimientos para amigos de ahí. Uno de ellos, Martín Alonso, que espero esté escuchando, porque le envío un fuerte abrazo. A través de Martín conocimos, no sé, pero Búzios tendrá aproximadamente 23, 24 playas. Y sinceramente conocimos cerca de 11 playas. Una más linda que otra, les garantizo. Si el paraíso está en algún lugar del planeta, seguramente ese lugar está muy cercano al paraíso. Así que Martín Alonso, muchísimas gracias. Martín Alonso es un argentino que se fue allá, ya hace unos cuantos años. Y se quedó, se hizo buciano, se quedó. Acompañado de su perrita. Bueno, te envío un gran abrazo, estimado Martín. Y otro agradecimiento para Ricardo. Ricardo, nacido en Brasil, un brasileño de ley, que gracias a él conocimos, mejor dicho, Río de Janeiro. Con todas sus cosas hermosas, con todas sus vicisitudes también. Las vicisitudes que poseen las grandes metrópolis. Es inmensamente grande. El Cristo Redentor, la calle de las escaleras. Y cómo no pasar delante del Maracaná, ¿no? Un lugar que nos trae muy lindo recuerdo, especial, y que me perdone Ricardo, cuando jugó la selección argentina ya. Ricardo, a vos también te envío un fuerte abrazo en la distancia. Agradezco también a Rita que me envía información, otra corresponsal. Agradezco a Josías Bravo, el ingeniero Josías Bravo, que desde Venezuela me envía informaciones muy interesantes, tanto arqueológicas como ufológicas. Y también me envió
me envió informaciones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Un tema extraño, un tema que se culpa a un pequeño animalito de campo llamado ratón hocicudo. Qué sé yo, ¿no? Son esas cosas que, al menos para mentes afiebradas como la mía, no me cierran. Así que vamos a hablar con un investigador que hace muchísimos años está realizando investigaciones sobre lo que comúnmente se llama mutilaciones de ganado, que no solamente es ganado, o sea, todo tipo de animales, ¿eh? Y nos va a introducir en un terreno real, pero desconocido por todos nosotros, o solo conocido por algunos, podemos decir. Así que estimado Daniel Padilla, ¿estás ahí, Daniel? Hola Mario, Hola ¿cómo Dani, estás? ¿cómo te va? Gracias ¿Cómo por esta andás? invitación. ¿Todo bien? Bueno, te aviso que pude lograr subir aquí a la radio el mail que me enviaste con tus investigaciones. Así que la podemos ir pasando cuando vos las digas. No sé si estarás observando ahora. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Cuando me digas, a medida que vayamos hablando, vos decime, anda pasando y automáticamente para que la gente también vea a qué se deben. Escúchame, Dani. La gran pregunta, ¿por qué investigas esto? Bueno, eh, por ahí lo que te están escuchando o los Sí, seguidores de tu audiencia por ahí no me conocen demasiado, pero yo vengo del palo de la minología, ajá, o sea, investigaciones hechas acá en la zona de Colón, Entre Ríos, lugar donde resido, ajá. que queda en el margen este con la República Oriental del Uruguay, Ujú, vecinos nomás acá cercanos a la primer ciudad, Paysandú. ujú, Y bueno, y la investigación que llevo adelante casi siempre es local en la parte de omnilogía, ¿no? ujú, Cuando estalla el tema de la mutilación de ganado por allá por el 2002, yo ya ajá. estaba inviscuido más o menos en lo que era la mutilación de ganado por este interés que nos lleva toda la literatura Sí, que venimos leyendo y demás, ¿no es cierto? claro, que eso fomenta mucho también las ganas de conocer más, de saber más. Sí, claro, lo que pasa es que lo nuestro era limitado por aquellos años Ujú, 90. ujú, Nos remitíamos a la literatura de libros, quizás a revistas españolas que podían entrar al país, que podíamos leer. sí, Este, por ahí algún diario de tirada local en ese momento, como Crónica, ajá, lanzó Crónica del Fenómeno OVNI, ajá. por allá por finales de los 90, que bueno, enriqueció un poco más ese bichito que nos pica a nosotros del interés, ¿no? Del interés. Vos sabés una cosa, Crónica saca notas de gente extraña. Un ejemplo, hace un tiempo publicó una nota mía, así que puedo dar fe de que el tema OVNI es muy seguido por Crónica. Continúa, por favor, Dan. Bueno, en esos primeros años Ajá, del presente siglo, ¿no? Porque a partir del 2002 empezaron la mutilación de ganado in situ acá sí. en Argentina. Y lo que a mí más me movió fue eh, el ver en alguna primera impresión a través de los medios la gran evidencia física que había en el terreno, ¿no? Ujú, O sea, ujú, una muerte en animal donde en extrañas consecuencias el más asombrado era el productor y claro, tenía esta observación de la extrañeza, el misterio que pasaba con su vaca, ¿no? claro, claro. Eso fue lo que más me movió y munido obviamente por la pasión que generaba esa relación Ujú, del fenómeno ovni
con su vinculación con la mutilación de ganado, ¿no? Esa La supuesta, asociación. digo supuesta, ¿no? Sí, supuesta Vinculación con asociación. la... Ujú, Porque se hablaban de luces antes, durante, después, y ujú. bueno, a raíz de todo eso me movió la pasión y la gran evidencia física que uno podía observar, ¿no es cierto? Ajá, sí. Por ejemplo, en el fenómeno OVNI, uno lo que tenía que esperar que una nave aterrice o munirse por los testimonios de los testigos, Ujú, hacer deducciones quizás erróneas, ¿no? ujú. Eh, y en cambio aquí en la mutilación de ganado había evidencia que se podía seguir, se podía estudiar, ¿no? Ajá. Esta fue lo que me movió a la investigación A la investigación de del esto. fenómeno de la mutilación de ganado. Y cuando empecé después no me pude despegar, aunque quise en algunos momentos despegarme, pero siempre conocimiento de amigos, de productores, llamaban a mi puerta al teléfono diciéndome que había un caso allá, acá, y Sí. bueno, tenía los medios para desplazarme en esa primera década del siglo, Ujú. y, y realmente pude hacer varias investigaciones in situ, ¿no? Ahora, la gran pregunta. El animal muere o lo matan, vamos a hacer así, claramente, y no muestra signos de defensa, como tampoco signos alrededor de donde está caído el cuerpo, de pisadas ni nada por el estilo, ¿no? Sí, en realidad, digamos que la estadística de la investigación que lleva adelante Ujú, es mínima los rastros que se pueden encontrar en torno a una mutilación, pero sí, sí es verdad que el animal, no existe el pataleo, no existe la defensa, por ejemplo, eh, cae muerto, no hay pisadas como que lo hayan corrido, como que hayan, digamos, el ganado se haya encerrado en algún lugar del campo, no. El claro, animal aislado se claro, encuentra y muerto, ¿no? sí. En algunos casos. En otros casos se han encontrado varios animales muertos en un solo campo, pero Ujú, diseminados, ¿no es cierto?, en distintas partes del campo. ajá, ajá. La gran pregunta, o sea, bueno, grandes preguntas porque hay en esto. ¿Qué zonas del país son recorridas por estos hechos? Yo creo que la mayor cantidad se ha dado en La Pampa, Ajá. lugar donde, te digo, prácticamente no he investigado, pero también Entre Ríos en una gran cantidad. En el año Ujú, 2007, yo ujú, llamé la segunda oleada mutilatoria que se registró en Entre Ríos, ¿no? En el país eran otras mutilaciones, sí, pero ajá, no tantas como las que se dieron en Entre Ríos. En ajá, Entre Ríos se dieron muchísimas en el ujú, año 2007, ujú. centralizando, digamos, al centro de la provincia, norte y sur, este, hubo muchas cabezas de ganado mutiladas. Ajá. Vos sabés que ahora estoy presentando el mapa que me enviaste de la República. Bueno, Eh, en Ujú, realidad yo lo que quiero reflejar quizás en lo que me concierne a la investigación que llevo adelante sí, es algo importante que lo digo siempre cuando me hacen una entrevista, que es el momento del fenómeno de la mutilación de ganado. O sea, ajá, el momento del ataque, ¿no? ajá, Del ataque que se realiza digamos, a estos animales bovinos, por un lado, y también distintos animales silvestres también. ajá, ajá, ajá. El campo mío, ahí como lo refleja en la foto que tenés, Ujú, está centralizado en todo Entre Ríos y en gran parte también en La Rioja, al sur de La Rioja, en la zona de Chepe, Olta, Chamical, ajá. en esos lugares. Santiago del Estero también, ¿no? En Santiago del Estero hubo, pero yo no estuve en Santiago del Estero. Ajá, ajá. La mayoría de las, si bien, a ver, si bien obtuve información, ¿no? Sí, sí. A través de teléfono, pero no in situ, yo hablo de in situ. In situ. In situ. Vos sabés Ahí en que... el mapa de Entre Ríos tenés los distintos casos que yo tuve, que faltan un montón, ¿no? Porque este mapa es bastante viejo. Ujú, En ese mapa están los lugares donde he ido. Y ahí ese mapa de La ajá, Rioja también están los lugares en torno a una sierra ujú, del sur, que va desde el sur de la provincia
Y bueno, en ese gráfico, Sí. donde dice confirmación de la mutilación tradicional, Sí. hay una serie de segmentos ahí Ujú. que yo llamo las partes, ¿no? De la mutilación de ganado, o sea, de la confirmación que se trata, a ver, los animales mueren por causas naturales, Ajá. mueren por causas provocadas por el ser humano y Sí. mueren ahora por mutilaciones extrañas, ¿no? Ujú. Muerte y mutilación. Ujú. La manera de investigar que yo es dividirla en distintas partes. En este caso, por ejemplo, lo primero que hago es verificar las mutilaciones, que se traten de Ajá. las mutilaciones. Esto Sí. concierne un 20% del total de la investigación para confirmar que se trata de una mutilación, Ujú. ¿no? Ajá. En Ajá. este, digamos que en este segmento está la verificación del lugar, el tema de la cauterización de las heridas, que muchos que están Ujú. escuchando deben saber de qué se trata, algunos, Sí. digamos que ya llevamos muchos años del fenómeno en Argentina, y muchos de los interesados que escuchan tu programa, y sobre todo la mutilación de ganado, ya deben estar más o menos familiarizados con este tipo. Dani. Cortes irregulares, aserrados, Claro. digamos, con forma de pico, filo cortante, moldes, digamos, Ujú. extrañas marcas, incisión y microperforaciones en el cuerpo del animal, extracción de órganos. Ujú. Ahí, por ejemplo, es muy importante esto porque es parte de los ojos, lengua, oreja, tejidos maxilares, tejidos del cuello, miembros delanteros y miembros posteriores, cosas que no dicen algunos investigadores de esto, ¿no? Claro. O por lo menos no lo han constatado, ¿no? Sí, 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 Tejidos sí, sí. cervicales, intestinos que se han extraído, ubres, sexo, la parte sexual, ¿no? Ujú. Y extracción de feto. Y hay una parte También, que ¿no? dice reincidencia mutilatoria. ¿Qué significa? Claro, ¿Se vuelve a producir? se vuelve a producir a través de este periodo que yo he llamado periodo mutilatorio, donde el momento mutilatorio se establece en un periodo lunar. Ajá. Periodo lunar. En un periodo lunar Ajá. determinado, y fuera de ese periodo lunar no se mutila. Esto, siempre lo digo, esto es un ejercicio fácil para que lo hagas Sí. vos, para que lo haga quien te ¿Qué escuche y demás. periodo, qué periodo lunar es específicamente el que se utiliza para la Este, mutilación? este periodo lunar va desde la luna nueva, desde el Ajá. comienzo de la luna nueva hasta el término Sí. de luna llena, pasando por cuarto creciente. Ajá. Son aproximadamente entre 18 o 20 días, Sí. que ahí está el momento donde empiezan a aparecer, que se reflejan a través de los medios, a través de denuncias de productores, Ujú. a través de investigadores que les interesa el tema y encuentran alguna mutilación, digamos, andando por el campo, interesándose en otras cosas. Y bueno, esto sucede solamente en ese periodo. Cuando vos Ajá. escuches en los medios que hubo una mutilación de ganado, Es siempre al productor en la investigación hay que preguntarle cuándo la vio por última vez viva y cuándo la vio por última vez muerta. O sea, claro. por Claro. primera vez muerta, perdón. Sí. Ahí en ese momento es donde uno registra, digamos, o data el posible momento que haya muerto. Y esto coincide con esa alunación que yo te hablo, ¿no? Ajá. Vos sabés que hay casos que se comentan que el animal que va a ser mutilado, Uh-huh. durante un par de días antes, como que se aleja de la manada. ¿Estás enterado de eso? No, pero Ujú. hay una posibilidad, ¿no? Porque te comento que sí he encontrado, digamos, un indicio de Ujú. que al animal lo seleccionan. Hay una Sí. preselección del animal Sí. y un acercamiento de quien mutila Ujú. para después, luego mutilarlo. Claro. Entonces esta probabilidad es cierta. No tengo testimonio, ¿no? Sobre esto, Sí. pero Vos es una sabés que probabilidad. lo que me enteré es que varios productores en La Pampa han puesto cámaras. Han Ajá. puesto cámaras para intentar identificar o ver qué es lo que pasa con sus animales, ¿no? Bueno, eso es muy importante, Espera, digamos.
Tengo una que las pregunta. cámaras... Dame un minutito, Sí. tengo una pregunta, dime. Un comentario, bueno, aparte del saludo que decía Mirta, buenas noches Mario, soy Mirta de Santa Clara, desde Buenos Aires, Sí. escuchando merecido viaje, esperando como siempre para escucharte. Lindo Sí. escuchar al señor Daniel, me encanta el tema del cual está hablando, es muy interesante. Y dice, agrega, en la provincia de Santiago del Estero hubo varios casos de mutilación. Sí, justamente. Daniel, es una pregunta para vos. Nos dice Mirta que ella sabe que en Santiago del Estero hubo varios casos de mutilación, que fue parte de lo que vos estuviste hablando hace un ratito. Muchísimos casos. Ahora me ha noticiado porque he andado por Santa Fe investigando algo relacionado con la mutilación de ganado hace un par de semanas atrás. Ujú. Y realmente lo que ha pasado ahí, no me acuerdo de la localidad, pero es al norte de Santiago del Estero. Ajá. Ha habido una mortandad, incluso creo que el dueño es un funcionario de ahí del gobierno de Santiago del Estero, por lo menos de la localidad, la parte municipal Ujú. de ahí de Tinita, es el lugar. Vos sabés que te comento ¿dónde? otro caso. Vos sabés Sí. que justamente hoy este programa lo observan, lo miran, mejor dicho, y lo escuchan desde Venezuela. Y allá está el ingeniero Josías Bravo, que es corresponsal un poquito del programa. Y vos sabés que me dicen que en el norte de Venezuela, en el sector de, creo que se llama La Curia o algo así, han aparecido durante muchos años muchos animales de corral en especial, sin sangre, muertos y que le faltan partes, me dice. Y vos sabés que esto me retrotrae a un caso que yo me enteré hace muchísimos años, creo que fue en el año 76, en Mendoza, en un lugar, una región llamada Los Barriales, que aparecieron muchísimos animales muertos y sin sangre. Y también el proceso era que no se habían defendido. Significa que hay una similitud en casos entre animales de corral y animales como ser vacunos, un ejemplo, lo que vos me estabas diciendo hace un ratito. Sí, pero las heridas no son las mismas. Ajá. Ajá. Eso sería lo que mal llama a la prensa, por ahí digo amarillista, ¿no? Porque Sí. los títulos lo venden con el apodo del chupacabra, ¿no? Sí. Esto está relacionado con esto y con lo que vos me contás de Venezuela también, Uh-huh. en la parte de la altura también, o sea, todo esto está relacionado, digamos, con el alto terreno. Si bien la mutilación de ganado, las heridas, las cauterizaciones, todo lo que nombré hace un rato, no se condicen con las heridas de animales de corral, por ejemplo, las cabras, por ejemplo, gallinas, patos, gansos. Te diría que en ese sentido, no, por lo menos lo que yo he investigado, ¿no? Sí. Las heridas no se condicen. Sí, quizás, digamos, lo sigiloso digamos, de la depredación, ¿no? Claro. Porque hablo de una depredación. Y habría que ver el tema de la elunación. Claro. Yo al chupacabra no lo sigo, digamos, a este tipo de entidades, ¿no? Porque estoy más concentrado en todo este tipo de heridas y de cuestiones que aparecen en torno más bien al ganado bovino, que es el que más cerca está del consumo del ser humano. Claro. Que por ahí al animal de corral, pero si bien me interesa mucho porque te cuento que yo en mis primeros comienzos, por allá por el año 2000, me he comunicado, o se ha comunicado conmigo en ese momento a raíz de una investigación que yo publiqué por allá por el año 2002, Jaime Ferrer, un investigador de justamente lo que él llamaba el chupacabra, ¿no? Ajá. Bueno, ahí están viendo la clásica mutilación de ganado, Sí. de la cual yo investigo, ¿no? Esto imagínate que aproximadamente debe tener, es una herida más o menos de unos 12 centímetros por 12 más o menos. Sí. Y ahí detenete ahí si vos querés en esa anterior.
En la anterior, a ver, No. vamos a la anterior. Sí, en una pata que había ahí, a ver, un poquito más adelante. Sí. Si podés Espera. adelantarla. Espera, a ver. Para. No, ahí te vas para atrás. Ahí está. No, ahí te vas para atrás. A ver, Al revés. A ver. al revés. Un poquito adelante. A ver. Acá tengo, aparentemente acá hay una pata, ¿no? Estás viendo vos. Sí. O sea, lo que noto acá, algo que me llama la atención. El corte es recto. Muy recto. Sí. Ahí tenés lo que aparenta ser un corte filo cortante con una curva. Eso es lo que Sí, está viendo. exacto. Bueno, esto es una pata delantera de un animal bovino, Ajá. donde desapareció todo lo que es, digamos, los tejidos, obviamente se ven ahí, ¿no? Sí. Incluso el cuero, si se acercarían a mirar finamente, Ujú. los pelos están cortados como si fuera una tijera, ¿no? Sí. Exacto. La herida es cauterizada, o sea, es una herida limpia, digamos, Ujú. y que este animal está muerto, obviamente. Y fíjate la forma. Si seguimos para la otra A ver. Espera, y nos detenemos vamos en a la otra, en la pasar. próxima. Vamos a seguir. Ya te digo. Ahí está. ¿Esta a qué correspondería, Daniel? Esta foto es una foto que, si vos la comparás con la anterior, es muy similar en el Ujú. corte, Ujú. muy clara, también en una pata delantera. Sí. Casi te diría que si vos tendría que decir, se correspondería casi al mismo animal porque es marrón, ¿no? Claro. Pero si seguimos una más, A ver. Ahí está. Este es un perro. es un perro, Sí. y esto debo agradecer a la gentileza que tuvo Daniel Valverde al enviármelo en su momento, Ajá. ¿no? De un caso que ellos investigaron en San Luis, Ajá. un perro galgo, me compartió esta foto. Y gracias a esta foto pude establecer comparaciones, digamos, de animales que han sobrevivido al ataque, que es una de las extrañezas en torno a la mutilación, ¿no? Hay Si bien las animales- estadísticas son menores, Sí, pero hay animales sí. que han sobrevivido al ataque, Han sobrevivido. digamos, con las mismas características de los animales muertos, o los mismos cortes, Sí. los mismos lugares, pero sobrevivieron por un gran tiempo, un determinado tiempo, ¿no? Ajá. Este perro sobrevivió, creo que se curó, siguió viviendo y no tuvo ningún problema. Qué Pero el corte y cauterización es muy similar a la vaca anterior, la pata anterior que había vimos. mostrado, ¿no? Ujú. Acá tenemos diferentes cortes, ¿no? Bueno, estos son los distintos cortes, que es lo que caracteriza a la mutilación de ganado, no así a las aves corral y demás. Ujú. Hay un patrón determinado, una forma que son más grandes, más chicas, pero siempre corresponde a la forma, ¿no? Ujú. A la similitud de la forma, Exacto. que son heridas muy grandes, y bueno, en algunos casos cerrados, cortes precisos, Exacto. ya sea en cabeza de animales y demás, Lo que llama la pero atención es el muy corte perfectamente preciso, identificables, ¿no? derecho. Significa que acá el ratón hocicudo no tuvo nada que ver. Que me disculpen. No. No muerde por así. favor. Mordería en forma cerrada, digamos. No, yo creo que es una estrategia de los gobiernos, digamos, decir estas cosas. Sí. Ya se repitió lo mismo que en Estados Unidos, en la Ujú. década del 70, Ujú. en las investigaciones que hicieron para Sí. echarle en su momento digamos, a la naturaleza que rodea a estos animales Recuerdo, de consumo, ¿no? si mal no recuerdo... En un momento fue la chaqueta amarilla, la avispa chaqueta amarilla. Sí, Bueno. exacto. Vos sabés Entonces, que me estás haciendo acordar de un caso en Estados Unidos, creo que fue en el 67 o 70, un caballo de raza. en el Snoopy. 67 fue, 1967. Exacto. Bueno, para que vos sepas, eso ocurrió, si mal no recuerdo,
si mal no recuerdo, el 9 de septiembre de 1967. Bien. Y vos fijate que si vamos a la luna de ese año, Sí. realmente cae en el periodo de ataque establecido. Es uno de los ejemplos, digamos, que vos tenés ahí en ese PDF que te mandé, Sí. y que realmente llama la atención. Yo establecido, digamos, ese día. Esto sucedió el 9 de septiembre de 1967 en Colorado, ¿no? En Alamosa, Colorado. Alamosa, exacto. Sí, Exacto. un caballo que le decían Lady, que creían que era una yegua, pero no era una yegua, era un caballo palomino, ¿no? Un caballo palomino. Caballo palomina. Exacto. En el rancho, era el rancho Harry King. Harry King. Bueno, eso lo destruyeron a este pobre caballo, un caballo muy manso, un caballo que realmente, o sea, sufrieron mucho la pérdida de los dueños, no entendían qué le podía haber pasado, Sí. pero se condice, digamos, con este tipo de ataque iguales a lo que han sucedido acá en Argentina y en la década del 70 en Estados Unidos, obviamente, que fue, digamos, esto anticipó este caso del caballo que vos decís, anticipó lo que vendría después en la década del 70, ¿no? Claro. 3 años antes sucedió esto. Claro. Pero hay un caso, para graficar el periodo mutilatorio, hay un caso que han reflejado muchos investigadores en sus libros. Uno de los más significativos, yo le digo significativo porque es la datación más antigua de una mutilación de ganado, que lo expresó Jacques Vallée en el libro Pasaporte a Magonia. Pero no fue él solamente, sino fueron otros investigadores también norteamericanos que sacaron a luz este caso, ¿no? Claro. Un caso que sucedió en Kansas, en Leroy. Leroy, Kansas. Y esto ¿En qué sucedió, año? ¿En qué año? En 1897. 1897. 1897. Una pregunta, vos que estuviste también y que estás dentro de lo que se llamaría ufología, ovnilogía. En ese mismo año, en Leroy, Kansas, ¿no ocurrió el caso de que una extraña nave chocó contra un molino? ¿Sobre qué? Contra un molino en el campo, una nave que para muchos decían que era una especie de dirigible, chocó contra un molino, se destruyó la nave, destruyó el molino, por poco destruye la casa que era del juez del pueblo de Leroy, y que encontraron un hombrecito, que él mismo fue, es una historia ya rumoreada, ¿no? Con el tiempo, que encontraron el cuerpo de un hombre diminuto, similar a nosotros, pero muy diminuto, y que lo enterraron en el cementerio del Leroy. Ah, sí, ese. Pero famoso caso, sí, ahora que lo relataste, sí. Ahora, el tema quedó siempre inconcluso, como muchos casos de estos, porque dice que fueron a desenterrarlo con orden judicial y no encontraron nada en la tumba. Eso fue algo extraño. No sé si fue en el mismo año que sucedió este caso en Alamosa. Perdón, en Leroy. En Leroy, sí, en Kansas. me parece que fue el mismo año. Significa que, bueno, habría que rastrear históricamente. Si bueno, hubo... porque en este caso, en Leroy, el productor ve una especie de dirigible donde observa, creo que eran unos 6 seres dentro de una cabina que él llamaba como un vidrio, ¿no? Pero eran horribles, él los caracterizaba como horribles, y que engancharon uno a una vaquilla que tenía ahí, la habían agarrado con un cable rojo, decía que era una especie de cable rojo, y había quedado como trabada en el establo, en la tranquera, y bueno, ayudado por otros fueron a destrabarla, pero cuando la destrabaron se la levantaron y se la llevaron. El tema es que al otro día, a la tarde, otro productor de más al sur encuentra un cuero, solamente el cuero, ¿no? Y unas partes, creo que el cráneo también,
pero estaba la marca del dueño Ujú. y eso identificó, él la llevó porque dijo, la voy a hacer la denuncia, porque él Claro. sabe qué pasó con este animal. Claro. Entonces la llevó y resulta que era la vaquilla de este hombre, de este productor, ¿no? Que le habían llevado este animal. Y así se convirtió, digamos, en la primer mutilación de ganado Sí. que se tiene registrada. Y fíjate vos, a mí me tocó investigar un caso acá en Rosario del Tala, Ajá. donde apareció solamente el cuero, la cabeza y un omóplato, solamente de una vaquilla, y en ese mismo campo también 2 mutilaciones. En la misma noche, al otro día la encontraron en esas condiciones a todos, ¿no? Sí. Esto tuve la posibilidad de acceder, de ser la primera persona a haber accedido a estos 3 casos en un mismo lugar, que la diferencia de distancia entre uno y otro sería de unos 500 metros más o menos. Ajá. Y bueno, gracias al comisario en ese momento, Bernardo Sibulowski, de la localidad de Rosario de Tala, me pude acceder, digamos, como en primera persona, digamos, Vale. sin que haya contaminación del lugar, ¿no? Claro. Y se parece mucho al caso justamente del Leroy, porque se encuentra solamente el cuero, como que lo hayan cuereado, y unos pedazos Sí, de sí, hueso, sí, sí, sí. una parte de los huesos, y también en otras mutilaciones, a de 500 metros, le faltaba la mitad a la vaca, la mitad. Qué No, bárbaro. es como que solamente habían quedado los huesos de la pelvis hacia abajo, como que si lo hubiesen pelado al cuero y todos los intestinos y todos los tejidos, ¿no? Algo totalmente aberrante, ¿no? La en gente, este sentido. una pregunta, Dani. La gente, el productor rural que observa esto, ¿escucha algo, siente algo? ¿Ocurre siempre de noche? Mira, hay casos donde han observado luces Ajá. antes, durante y después de la mutilación, pero la estadística, te vuelvo a decir, siempre hablo de de mi investigación, ¿no? Sí. Siempre hablo de mi investigación. Las estadísticas señalan que son muy pocos casos esto del avistamiento de luces. Ajá. Pero yo recuerdo en el primer caso que me tocó que Humberto Re Ujú. lo expresó de esta manera, dijo, a este animal me lo mataron con un rayo, Con un rayo. dice. Y Ajá. para mí, con el transcurso de la investigación, con el tiempo, tiene mucho sentido esta expresión, ¿no? Sí. Mucho sentido, que por ahí sí la hilvano, digamos, con estas investigaciones últimas que hemos hecho, Ujú. realmente tiene un sentido significativo muy, muy grande, y con todos los otros elementos que han venido surgiendo, Ujú. digamos, del entorno a las mutilaciones, con el avistamiento de esferas se han visto en los campos. Yo Sí, mismo, es verdad. con otro amigo, hemos visto esferas que se desplazaban en los campos a la lejanía, que subían, desaparecían, como que la luz se apagaba y aparecían más abajo, más arriba. Sí. Y testimonios también de haber visto esta esfera. Yo recuerdo, y esto es lo que me movió a poner atención en la lunación, ¿no? En el periodo de lunación, Ujú. fue que algunos testigos decían como que estas esferas, estas luces redondas que veían, es como que se iban hacia la luna y se perdían a la luminosidad de la luna, Claro. que había luna en ese Claro, momento, ¿no? claro, Era como exacto, que circundaban la luna y como que se perdían esa luminosidad del cielo, ¿no? Claro. Y Ahora, después ya Dani, dejaban de verlas. Dani, eligen, sí, se podría decir así, ¿eligen una raza especial o puede ser cualquier, en el caso de vacuno, cualquier raza? Mirá, yo te diría que sería cualquier raza, pero hoy las que más, y a través del tiempo, ¿no? Ujú. Las más mutiladas son la raza Paul Hereford y Aberdeen Angus. La colorada, Son, ¿no? sí, mira, Sí, sí. mira, Sí, la del Pampa Colorado, sí, el Pampa sí, Colorado o el Pampa Negro, que son los dos, ¿viste? O sea, exacto. que es. Y después está el Aberdeen Angus Colorado y el Aberdeen Angus Negro. Son los dos. Los dos tipos de razas que son las más sí. elegidas, entre comillas, ¿no? Dani, Por quien. te corto un minuto, tengo una pregunta de un oyente. Sí, cómo no.
Bueno, tengo también, bueno, algunos saludos del origen, que dice buenas noches Mario, un abrazo al invitado Daniel Padilla, Mirá. parte de Damián. Gracias, Damián. Y Juan Díaz, saludos desde La Pampa, el origen ovni presenta, un abrazo a Daniel. Bien. Alejandra María García, que dice muy interesante el tema y la exposición de Daniel. Patricio Cabrera Fredes, que dice hola gente, me gustaría saber si los animales fueron desangrados totalmente. Y bueno, acá un comentario Mamero en YouTube, dice hola a todos, soy María Mercedes, miembro del origen, interesante el tema. Y se han encontrado químicos en la zona, hay muchos que dicen que pueden ser laboratorios multinacionales, como experimentos, ¿será así? ¿Qué opinas, Daniel, de esto? Bueno, el tema es largo, ¿no? Y un saludo ahí al origen, a los chicos que están escuchando el origen. Bien. Estaba el amigo chileno ahí, Valentino, Sí. también en otro canal Que que no, justamente lamentablemente. hoy me dijo, a la mañana estuve hablando con él y me dice, lo voy a escuchar atentamente a Daniel, a ver si me aporta algo más para el chupacabras, me dice. Sí. Bueno, tenemos esa cuestión en común, que él conoció a Jaime Ferrer, que hoy Claro. está desaparecido, o sea, falleció, que fue el que me inició a mí en los comienzos, dándome consejos que he escuchado, tanto él como Encarnación Zapata García, que fue la que se ocupó de animales mutilados, de la aparición del caso Guarapiranga, ¿no? En Brasil. Sí, uy, ese Fueron los caso- dos investigadores que yo recalco, que son un poco, digamos, los que me forjaron el Sí. camino de investigativo, ¿no? Daniel, También, Daniel, sí. hablaste, pusiste la llaga, pusiste el dedo en la llaga. El caso Guarapiranga. El caso Guarapiranga es un ser humano que vivía solo, en situación casi selvática, que apareció también mutilado, ¿no? bueno, no es tan así tampoco. O sea, ver, el tipo contame. tenía su familia Sí. y se fue a pescar Ajá. en los límites de la represa Guarapiranga y Billing, Ujú. que son dos represas que están ahí, entre medio de las represas ahí en San Pablo. Sí. Desapareció por 5 días, lo encontraron con heridas mutiladas y realmente la autopsia, que gracias a Encarnación Zapata García fue la que sacó a luz esto, digamos, detrás hubo también muchas cuestiones de no querer publicar, pero bueno, la revista UFO Brasil, a través Sí. de Encarnación, de la investigación de Encarnación Zapata García, pudo dar a luz todo esto y realmente reflejó una realidad, ¿no? Que Ujú. yo la transcribo por decirte, la descifro con el consejo de que cuando uno ve cuestiones que son, o sea, para el neófito, para el tipo que no conoce, que no nos gane la ansiedad acercarse quizás a una esfera de luz, a algo misterioso, ¿no? Que sean prudentes, que sean Sí. cautelosos. Sí. Yo creo que esa es la coherencia que tenemos, ¿no? que tener, ¿no? Cuando nos acercamos a lo misterioso. Vos sabés, Con Dani? respecto a lo Sí. que vos me preguntás, al tema de la mutilación de humanos, Ajá. como bien decís, metimos la llave en yo creo que estas entidades que mutilan, pues yo denomino entidades que mutilan, Ujú. no son más inteligentes que el ser humano, pero están a nivel de la inteligencia humana, conocen nuestro planeta, saben perfectamente a dónde van y qué es lo que quieren, porque esto no es fortuito que ataquen a un animal, que por ahí son los animales más domésticos, más mansos, Claro. los de consumo cercano al ser humano, Ujú. Sí. Sí. y actúan, yo pienso que no actúan solos, en algunos casos actúan en grupos también. ¿De dónde salen? No me pregunten, porque yo siempre digo, si yo supiera quién mutila, hubiese dejado de Claro, investigar, y esto lo repito claro. en toda la entrevista que me hacen. Ujú. O sea, trato de ser objetivo en la investigación. Sí, no se puede decir más Por de lo eso. que se sabe, es verdad esto. Hay que ser cauteloso en estas cuestiones porque estas entidades, como el ser humano, digamos, convive en la sociedad, ¿no es cierto? Hay un desprecio por la vida, Ajá. Y esto quiero recalcarlo de esta manera. Ujú. Sacarle unas partes a un animal y dejarlo diseminado sin, digamos,
lógica para los que habitamos acá, para el ser humano, para la mentalidad del ser humano, no tiene, salvo que esté en una situación crítica de supervivencia, que así se comportaría el ser humano. Referencia única, el caso de los Andes, cuando cayó el avión, que bueno, hubiera antropofobia, ahí que se también, comieron... También se puede pensar que en la mayoría de casos las partes que le faltan a los animales son las mismas, o casi las mismas. Son puntos, y esto es parte de la investigación, Mario. Esto es parte, quizás, no lo voy a reflejar tan bien acá en tu programa, pero es parte de un libro que estoy llevando adelante. Muy bien. Que la simpleza, sí, lo tengo hace ya, es mucha información. Mucha información tenés, por supuesto. Son muchos años. Y cerrar un concepto, yo creo que ahora las últimas investigaciones están dando algo positivo como para ir, digamos, encaminando hacia una línea de investigación. Bien. Cuando edites tu libro me lo tenés que decir, ¿eh? Me lo tenés que decir y lo vamos a sacar acá en cámara. En serio te digo. En serio. Bueno, importantísimo las partes, porque para mí es la simpleza de la observación, ¿no? Son partes donde son húmedas, donde tienen movimiento, son apéndices de la anatomía del animal. Oreja, ojos, lengua, ano, que donde se mueve la cola, las ubres, digamos, todo apéndice, todas cuestiones que sobresalen del cuerpo, de la anatomía del bovino, ¿no? Y esto es importantísimo un poco para lo que estamos un poco hurgando, porque me ha tocado hacer una investigación en Santa Fe. No sé si han escuchado el caso de esa esfera de luz que los bovinos hacían un círculo en torno a una esfera que vio un funcionario de la policía. No lo escuché, ¿no? Y bueno, fuimos con Luis Brusa, a quien le mando un saludo, que seguramente por ahí está escuchando, ¿no? Bien. Hicimos una investigación. Otro saludo para Luis Brusa. Él un poco encabezó la investigación ahí porque es del lugar, digamos, está muy cerca, él vive en Recreo y esto sucedió en Candioti. Sí. Ahí a nomás creo que no sé si son 25 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, 15 kilómetros de ahí de Recreo. Y pudimos acceder al testimonio de este policía. Lo importante, digamos, es siempre resguardar al testigo, ¿no? Él no quiere que demos el nombre, no. por una cuestión interna, ¿no? A lo mejor ya en el futuro por ahí lo vamos a poder decir con la autorización de él, ¿no? Pero él tiene unas cuestiones internas que está esperando, ¿no? De que se resuelvan y no quiere tener problemas, por así decirlo, ¿no? Entonces, que por ahí también puede estar judicializado, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Sí, tenemos con Luis el informe que él eleva a su comando, a su jefe, con su firma, y es muy importante eso, es muy importante. Él con toda confianza me lo entregó, donde dice su nombre, quizás lo voy a tener que refrendar, digamos, el nombre y apellido de él para darlo a conocer públicamente, pero está el testimonio, está digamos, lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y eso es muy importante, está relacionado con casos que a mí me han tocado investigar donde se han encontrado, pisadero de animal en forma circular, donde ha aparecido una mutilación de ganado, ¿no? Ahí mismo. Un pisadero de barro y agua, donde en ese campo no existía el agua y no existía el barro, porque eran días secos, ¿no es cierto? Y donde se observó alrededor de las 9 horas de la noche, un testigo en la vertical de ese lugar observaron una esfera roja. Y esto es importantísimo para ir hilvanando todos los sucesos que van, o los datos emergentes de
de la mutilación. Y asociándolo, sí, Y señor. asociándolo en forma seria y con fundamento. Claro, ¿no? claro, exacto. Como te digo, va a estar Exacto. reflejado en esto que estoy escribiendo, y que realmente va a estar para pensarlo y para sembrar un legado. Digo yo, no sé si me va a alcanzar la vida para descubrir quién está detrás de las mutilaciones, pero sí hay un indicio, sí hay, digamos, esta inteligencia, como te decía, que no es superior al ser humano, salvo en casos extremos de supervivencia. Puede ser que estén queriendo alimentarse, y esto es mi criterio, Claro. que quien mutila se está alimentando, pero no estoy hablando de la carne, los pedazos de carne que se sacan, no, sino el componente biológico. Hay algo los componentes biológicos, sobre Exacto. todo la sangre, y ahí va la respuesta, digamos. Creo que alguien había preguntado si desaparecía. Sí, desaparece la sangre, y está focalizado sobre el plasma de la sangre, más bien, o sea, del suero, y se descarta la hemoglobina. Claro. ¿Vos sabés Esto está reflejado en la investigación in situ. La hemoglobina, lo rojo que queda, digamos, de la sangre, la separación, ¿viste? Bueno, en bioquímica separan a través del centrifugado, donde la hemoglobina, la parte roja que le da color a la sangre, queda en el fondo, y el suero queda arriba, digamos, donde están todas las proteínas, todo lo que comemos, todo lo que, digamos, se distribuye en el organismo y que nos da la vida de alguna manera, ¿no? Te comento algo. Bueno, todo esto desaparece. Vos sabés que hace unos años atrás, en España, me encuentro con una persona, justamente hablamos del tema, porque en España también hubo mutilaciones, y me decía que tal vez tendríamos que observar también el hecho de que lo que le falta a los animales, con lo que le falta a los animales, se podría hacer plasma artificial. No sé. Me quedo ahí. No adelanto más nada. Y es mucho, pero es mucho. Dice que en situaciones, no, lo que se dice es esto, en situaciones de guerra, en los heridos, hace falta plasma. Por supuesto que este es un sentido muy humano, digamos, ¿no? Llevado todo esto a crear plasma artificial para un soldado herido. Pero acá estamos viendo que hay esferas, un ejemplo de lo que dijiste reciéncito, esferas rojas que aparecen, o esferas luminosas que aparecen blancas, por ahí. Luminosas, blancas. Entonces, con rayos en algunos casos. Ahí tenemos que asociar al tema, al campo de los ovnis, ojo. Son objetos voladores que no se pueden identificar de dónde son, ni de dónde provienen, ni qué pretenden con esto. Vos sabés que tenemos dos preguntas, Daniel, que te las digo ya, te las va a decir Julián, el operador. Sí, que decía Juan Díaz, en algunos casos de mutilación y avistamiento de luces también ha aparecido el avistamiento de los tanques australianos. Un caso curioso que llama la atención, con lo que mencionaba las razas vacunos, Daniel, con respecto al pampa colorado o negro u otras razas que son más relevantes y de calidad. Como la raza Jersey también no he visto mutilación. No sé si Daniel tiene algún registro. Y también, se puede otra pregunta, ahí, Julio Fiakowski, que decía saludos a Dani, a Lupo y operador. Pregunta para Daniel que hable de la mutilación con agarradera que fue la que más me impactó. Te quiero, amigo. Como mutilación con agarradera. Contanos, sí, Daniel, no te rías, dale. No, bueno, está relacionado con el tema de los apéndices, que yo digo, con las partes sobresalientes del animal, ¿no? Sí. Esto yo ya venía observando, o sea, que estas cuestiones digamos, de cómo, por qué, cómo hace para extraerle parte, porque acá hay elementos que surgen. Primero, hay una desaparición en forma de patrones, moldes, llamale, como que de la parte de las que extraen, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hay una forma, hay que pensar cómo lo inmovilizan al animal. Si bien el vacuno es un animal curioso que se acerca, pero no es tan confiado, enseguida se va, dispara, huye. Claro.
digamos, huye. Pero es un animal arisco en su digamos, base natural, digamos, de su instinto, ¿no? Sí. Es arisco. Es curioso, pero es arisco. Claro. Hay que inmovilizarlo. Bueno, esta es una cuestión que la traslado yo tengo investigado aproximadamente unos 14, 15 casos de animales mutilados que han sobrevivido al ataque. Ajá. Y estas heridas se condicen con los animales que han encontrado muertos. Entonces, ¿qué pasó con los animales que han sobrevivido? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué es lo que pasó? Yo, al arrancarle una oreja, por ejemplo, la parte del ano, que sigan viviendo y demás, es porque algo no funcionó. Y yo pienso, y esto es una cuestión personal, es la inmovilización del animal. Claro. Y esto puede estar dado por una cuestión de energía que atrapa estas partes salientes del animal, estas partes, digamos, de la oreja, del ojo, que terminan destruyendo la parte del tejido porque terminan destruyendo y se llevan la sangre. Por ejemplo, el caso del maxilar, el caso donde aparece esa herida que ves, que el hueso pelado y demás, ahí hay destrucción neta del tejido. El tejido se evapora, pero extraen parte de la lengua, y la lengua es el lugar de uno de los más sangrantes de cualquier organismo vivo que tenga sangre. Claro. Es, digamos, es como cortar uno de los, como la aorta, por decirte, y que sangre mucho, y es un medio para la extracción, por así decirlo, ¿no? Y la separación de este suero, ¿no? ¿Tendrá algo que ver esto con lo que vos hablaste? ¿Es algo de ese rayo? Ese señor que vio el rayo que le caía. Qué silencio. Qué silencio. Yo, a ver, con esta investigación que hicimos en Santa Fe, con Luis Brusa, me ha cerrado muchas cosas, ¿no? Uno empieza a hacer investigaciones ya digamos, de escritorio, y empieza a ver qué es lo que pasa con esto. Y esto no le voy a decir, pero hay una situación particular que vivió, ¿no? El policía, que me muerdo, pero me encantaría decirlo, pero por respetarlo a él no lo puedo decir. Vivió el policía, donde él observa esta esfera y ve rayos violáceos, digamos, que recorren como la superficie de esta esfera, ¿no? Y los animales entran a girar están girando en torno a unos 16, 20 animales, giran en torno a esta esfera, esta luminosidad que él ve, ¿no es cierto?, que está, digamos, como creciente, y los animales siguen girando, giran en torno a eso, como que están desorientados. Y la luz esta que emana es la fuente de desorientación de estos animales. Es lo que, digamos, es digamos, lo que a ellos los inmoviliza de alguna manera, y comienza a inmovilizarse ahí hasta atrapar, elegir a uno y atraparlo a ese que elige, ¿no? Y dejarlo muerto y mutilado, trayéndole lo que quiera, y muerto y mutilado. Este atrape es una especie de ionización del aire, ¿no? Es como que esta esfera, la energía que emana esta esfera, o este elemento, llamale como quiera, de quien está ahí con esa esfera, o sale de esa esfera. Imagínate lo que quieras. Pero esta esfera emana estos rayos que inmovilizan al animal y va hacia las partes estas que yo te digo, hasta causarle la muerte y completar su finalidad, ¿no? Que es la extracción de los tejidos. Previamente quitarle la sangre. Primero quitan la sangre y después los tejidos que buscan. Sí, primero la inmovilización. Ir a estas partes directamente, digamos, que accionar esta especie de rayos, si vos querés llamarle, porque es ionización, y la ionización causa rayo como un rayo globular, por así decirlo. Sí. Pero, digamos, a ver, pero manipulado, como decían, con inteligencia. O sea, ellos pueden determinar qué tiempo tenerlo al animal y hasta dónde tenerlo, hasta concretar su finalidad,
Y en Sí, algunos casos, quizás por alguna cuestión natural del animal, se le escapa, se le va. claro, Y esta claro. desorientación de la luz, por ahí ellos pueden ver y salen, ¿no? O sea, se le Ujú, escapa de alguna manera. ujú, Ha pasado ujú. con caballos, ha pasado con bovino, ha pasado con el perro que viste ahí, ha Sí, pasado con una chancha en Victoria, la ajá, cual sobrevivió como 4 o 5 meses. ajá. Este, y la mayoría de estos animales son animales que han estado en mucho tiempo en contacto con los dueños, con el ser humano, que han estado Claro, se han casi humanizado, digamos, domésticamente se tornan mansos. protegidos. Claro, claro, Son claro, mansos, ¿no? claro, claro. Y esto es lo importante del tema, ¿no? Que también te cuento por qué yo digo una Ajá. preselección de estos animales. ¿Por qué? A ver, En el año 2007, ¿no es cierto? Siempre lo cuento, pero te lo cuento así a cortito ver, para tu, dale. para tu audiencia, donde en el año 2007 nosotros siguiendo la brigada mutilatoria de Entre Ríos, o sea, se comunican conmigo, Ajá, porque habían escuchado que yo no sé dónde hablé, no recuerdo dónde me dijo después mi futuro amigo, después nos hicimos muy amigos, ahí en Chepe, me dice que habían desaparecido 24 animales, de los cuales habían encontrado algunos mutilados, ¿no? ujú, Y habían sobrevivido 2 en la zona de Chamical. ajá, Entonces, como yo ya tenía un animal que había sobrevivido, me moví a La Rioja y ahí comenzó esa historia, digamos, en ese campo de investigación al sur de la provincia de La Rioja. sí, Resulta que cuando llegamos hubo una mutilación en una localidad ahí al sur de Chepe, cerquita, unos 15 kilómetros, ajá, eh, donde apareció un animal. Bueno, nosotros para llegar al animal tuvimos que arrastrarlo entre los pastos, claro, imposible de que el animal haya ido ahí. Es más, el animal lo habían tirado de arriba porque estaban los pedazos de rama abajo del cuerpo del animal. sí, Imposible de llegar caminando el animal ahí. Nosotros nos entiendo. llegamos, te digo, literal, prácticamente arrastrándonos, ¿viste? Sí, 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 Abajo, sí, sí. en cuclilla, en rodilla, hasta que llegamos al animal. A mí me llamó la atención que era un Paul Hereford, un Hereford, Ajá, uno de la raza Hereford, donde sí, en ese campo yo vi que eran todos animales de cruza, digamos, algunos cruzan con charolá, algunos cruzan con cebú, digamos, propio, digamos, de lo que ellos necesitan para la zona, que es una zona ríspida, árida, digamos, claro. que el animal tiene que ser fuerte, ¿no? Ujú, Y otra raza, que no me acuerdo cómo se llama, una raza fuerte que hay ahí, eh, y habían mutilado solamente este, y le digo, ¿por qué este nomás? Le digo, ¿por qué hubo una sola mutilación? Sí, hubo una sola, dijo, era el último animal que quedaba. epa. Ujú, Y le digo, pero ¿y de dónde sacaron este? Porque yo le digo, yo he recorrido acá y no veo de esta raza. ajá. Me dice, no, pasa que este animal el dueño lo trajo de otro lado, dijo. No, no es de acá el animal. Lo tuvimos acá un tiempito y lo mutilaron. ¿De Ajá. dónde era el animal? De la zona de Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, en el Re- 2007, donde estaban ocurriendo todas las mutilaciones. Claro, señor. O sea, los campos habían sido anegados, digamos, por el frío, la lluvia en ese momento, que o sea, estaba el fenómeno del niño, la niña, no me acuerdo, Sí. pero sí hubo un comportamiento de la naturaleza bastante especial y se Ujú, habían anegado los campos, entonces el dueño que tenía arrendado varios campos en Entre Ríos, llevó todos esos animales a La Rioja, porque él tenía también campo allá, los ajá. trasladó, y era casualidad, no era casualidad. O sea, esto no se puede tomar como una casualidad que justo un solo animal lo habían mutilado ahí Claro. en, al sur de Chepe, La, y yo, o sea, ahí me doy cuenta yo que tiene que haber una preselección. ¿Por qué? claro. Ponele que habían desaparecido y habían mutilado 3 animales. Ujú, Los desaparecidos eran 3. En realidad hubo 6 mutilaciones mientras yo estuve allá. 6. Y una más en Olta sí. que encontré en la sierra. Ajá, Eh, ajá. 7 mutilaciones en la zona, pero databan de días anteriores, ¿no? Sí.
Y este animal ya había sido mutilado varios días anteriores, coincidente con los fríos, las oleadas mutilatorias del 2007. Entonces, esto me hace pensar a mí, digamos, que hay una preselección. Y de hecho, todo indica que al animal lo eligen. En el caso de los animales, como te decía, que son criados algunos mamadera, como la chancha de Victoria y demás. Claro. Dani, te agradezco mucho todo este tiempo, te agradezco mucho tu experiencia investigando, te agradezco mucho tu conocimiento. Y mirá, se nos pasó el tiempo, más del tiempo de reloj de radio. Pero, si estás dispuesto, yo a todos les digo lo mismo. Dentro de un mes y medio, te vuelvo a llamar para que nos comentes más cosas sobre esto, que son sumamente interesantes, que con todo lo que decís nos damos cuenta que acá hay un fenómeno inteligente detrás de todo esto, tal vez hasta un fenómeno altamente tecnológico, y tal vez... Sí, hay biotecnología, yo creo que hay biotecnología detrás. Exacto, y tal vez una asociación con los famosos WAP, FANI, OVNIs, o como se los quiera llamar. Y el dato emergente es que hay luces antes, durante y después. Han visto luces durante la mutilación también. Exacto, señor. Exacto. Y eran esferas. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y sobre todo por tu conocimiento, hermano. Gracias, No, Mario, gracias a vos por la invitación y bueno, espero a ver que totalmente, quienes te escuchan y te sigan, por lo menos le haya dado un interés en la investigación, o por lo menos aclarar alguna otra cosa que por ahí no se dicen, otros investigadores no lo dicen, por ahí las ven, no le dan mucha bolilla y quizás no siguen esta pasión, digamos, de la investigación como la sigo yo. No es que sea el mejor investigador ni nada por el estilo, yo lo que le pongo es ganas, pasión y dedicación y responsabilidad sobre todo, ¿no?, con lo que uno transmite. Bien, con todo lo que dijiste, te juro que me dejaste los pelos de punta. Bueno, no sé si me estás viendo, me corrí. El comienzo de la mutilación, los pelos de punta, porque los animales, te digo, con esta energía que se acerca a los animales para mutilarla, lo primero que se le ponen los pelos de punta. Qué bárbaro. Bueno, estimado Daniel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buenas noches. Igual para vos y a tu audiencia. Hasta luego, Daniel. Chau, chau. Interesante el tema, ¿no? Interesante el tema, interesante por lo misterioso, por todo lo que trae aparejado, por las implicancias que tiene también. Por un lado, económico para el empresario rural, porque estamos hablando de muchas mutilaciones, Yo logré ver noticias de aproximadamente en La Pampa, sur de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja, son aproximadamente 250 animales en total, a lo largo de un periodo de muchos años. Nos vamos a quedar para la próxima entrevista que le hagamos a Daniel Padilla para que nos siga hablando sobre esto. Mientras tanto, nosotros, le deseamos una muy buena semana y recuerde que el lunes que viene, a partir de las 21 horas, el Noches de Misterio va a escuchar otro misterio más. Buenas noches.